Bueno, acá estoy con Matilde Hola. y la idea de hoy era grabar, para los que no pudieron ir a México, la clase que me tocó dar, una conferencia sobre ensayos clínicos en países pobres. No es el término de pobres no es caprichoso y va, porque creo que hay que decirle como lo que son y como lo que somos, regiones pobres. Eh, mm, Como dice un amigo, Franco Díaz, en general somos presos de los promedios y los países de bajos o medianos recursos, ahí es una gran bolsa, pero en definitiva lo que hacemos es en ese promedio bajar hacia tener menos recursos para hacer, por ejemplo, investigación, que era el foco de esta clase. No tengo nada que declarar. Me considero una persona curiosa más que nada y que me gusta trabajar en grupos con otros curiosos, colegas, y ese es mi único conflicto entre interés. Yo intento hacer algo de investigación desde Latinoamérica, de estas regiones donde me tocó vivir y nacer y practicar medicina. Así que ese es mi único conflicto. Un poco lo que quería hacer es una hoja de ruta, mostrar un poco en qué está el estado del arte, cuáles son las tendencias en países pobres con respecto a ensayos clínicos, cuáles son los desafíos de hacer investigación en países pobres y tratar de elaborar algunas propuestas como para solucionar la actual situación. Primero el recordatorio. Recuerden que esta conferencia la dimos en el Congreso Mundial de Pediatría Intensiva, en el cual muchos colegas de países ricos, aunque no lo crean, no tienen este tipo de datos. Como que, por ejemplo, 90% de los niños y los adolescentes del mundo viven en países pobres. La mayoría de los niños del mundo viven en países pobres y son pobres, de hecho. En algunas regiones, Latinoamérica, por ejemplo, más de la mitad de la población son niños. eh, Niños y adolescentes menores de 18 años. Así que, en realidad, la investigación, cuando hablamos de investigaciones en países pobres, hablamos de investigación directa o indirectamente relacionada con la mayoría de la población infantil del planeta. Lo primero que siempre eh, viene bien, y luego un tiempo es bien claro esto, es que hay que seguir el dinero. ¿Dónde está el flujo de dinero para encontrar algunas eh, explicaciones para el estado del arte de la situación? Entonces, para elaborar un poquito de esto, ¿no? De seguir el dinero, como hizo el niño nadando debajo ¿se acuerdan del álbum de Nirvana? Para nosotros en investigación también es importante ver qué es lo que se gasta, dónde se gasta, y quiénes gastan más y quiénes invierten más en, por ejemplo, investigación y desarrollo. Y queda claro que los que aportan más PBI, más Producto Bruto, más porcentaje del Producto Interno para investigación y desarrollo, que son dos conceptos que van ligados, no es África, no es América Latina y el Caribe. De hecho, si ven la gráfica aquí debajo, aunque hay una cierta tendencia al crecimiento en decimales, pero estamos lejos de regiones como Norteamérica, como Europa y como Asia. Sobre todo los asiáticos, obviamente, están marcando una tendencia clara, muy clara a investigación y desarrollo, y no es de sorprender que lentamente le estén quitando el puesto de líder de investigación a Occidente, porque invierten más. Con respecto a también seguir el flujo de dinero en investigación y desarrollo, las tendencias en lo que es el porcentaje global también son los asiáticos los que aportan más para el producto general, digamos, y el dinero general. El enorme porcentaje la mayor parte del porcentaje, perdón, de este grueso de dinero viene de los mismos países, de Asia, de Norteamérica y de Europa. Lejos estamos a América Latina, el Caribe y África, por sur. Tiene consecuencias, así como tuvo consecuencias la foto de la tapa de Nirvana. Hace un par de años, este niño, ya hoy adulto, le hizo un juicio a Nirvana incluso por explotación sexual, algo así, por utilizar la foto de él siendo bebé desnudo. También tiene consecuencias, que lo que invertimos, cuando es poco dinero, cuando es menos, cuando no se invierte mucho, obviamente tenemos consecuencias. Y este es un dato preocupante. Muchos de los que escuchen esto quizás sepan que la página clinicaltrials.gov, que es
una página vinculada a la Biblioteca Nacional de Estados Unidos, donde se registran los ensayos clínicos globales. Y uno busca por pediatría y cuidados críticos, va a encontrar que actualmente los que están registrados, solo 4 de 84 estudios, repito, de pediatría y cuidados críticos son realizados en países pobres. O sea, gran diferencia en donde estamos investigando. Mark Duffett es un colega pediatra intensivista, creo que es epidemiólogo también, pero creó esta plataforma, es brutal, ahora está baja, se dio de baja en la pandemia 2020. Espero que se ha comentado que en los últimos meses está haciendo un intento para reflotarla, pero es un repositorio online, esta página, que tenía todo, se cargaban todos los ensayos clínicos controlados, aleatorizados, que se estaban haciendo en pediatría intensiva, nuestra rama de conocimiento. Entonces uno podía acceder, gracias al trabajo de Mark Duffett, a este sitio, picotrials.net, y averiguar y hacer investigaciones secundarias de qué era lo que se estaba investigando. Bueno, yo pude acceder a esta base de datos. De hecho, Mark Duffett empezó a publicar en 2013, fíjense qué interesante, en el Mapamundi, dónde es el grueso de investigación de esa edad, donde está la mayor parte de ensayos clínicos controlados. Pero lo interesante, además, que en el análisis de qué era lo que se estaba investigando, la mayoría de las investigaciones en pediatría intensiva estaban vinculadas a medicaciones, gran porcentaje vinculada a la industria, no eran estudios independientes. También se utilizaban variables subrogadas, o sea, variables que no le hacen mucho a la diferencia, o pueden no hacer diferencias, como por ejemplo, desenlaces clínicos, sino que eran biomarcadores, el cambio en un número, cosas que no le hacen mucho a la cuestión, como desenlace primario de estos ensayos clínicos. La enorme mayoría eran monocéntricos y, como se ve en el mapa mundial, en los países ricos. Aquí, miren la relación que tiene, la correlación con los lugares donde más se invierte. No hay mucha sorpresa. Si uno ve la tendencia, y yo pude acceder, Kristen Gibbons, que es una colega australiana que trabajó y trabaja con los canadienses, pudo acceder, me pasó el bruto, digamos, de lo que había de la base de datos, porque como se dio de baja PQ Trials, no podía acceder libremente. Me dio la base de datos, me la compartió, así que le agradezco a ella y a Pablo Vázquez, colega de Colombia, amigo con el que hacemos investigación, y pudimos hacer algunos análisis. Por ejemplo, acá ven claramente la tendencia al alza de la investigación, o sea, la investigación de ensayos clínicos, en términos de ensayos clínicos controlados, que es como el gol estándar para estudiar el efecto de las intervenciones diagnósticas y terapéuticas, están avanzando. O sea que esto es una buena noticia. Pero cuando uno empieza a disgregar y empieza a analizar, y esto fue con Pablo que lo hicimos, lo hizo él más que yo, y también el amigo ChatGPT, nosotros le pedimos que hiciera este mapa mundi, y si ustedes ven, lo que más se acerca al azul y al violeta es el lugar donde más se estudia, y cuanto más claro, y ni que hablar que dice, lo que menos se estudian. Y si ustedes correlacionan nuevamente dónde es que está la distribución, digamos, global de estos ensayos clínicos, por lo menos hasta 2020, la mayoría se concentraban en los países ricos. ¿Sí? Hay algunos outliers, digamos, ¿no? Hay algunos que salen de la cuenta, como por ejemplo el ejemplo de India, que es un país pobre, pero potente, no en vano es parte de BRICSnet, de los BRICSnet, de BRICS, ¿no? Esta como alianza económica, Brasil, Rusia, India, bueno, ahí está Brasil. Los países BRICS, que no son altamente desarrollados, pero que bueno, son economías fuertes, sí destacan. O sea que Brasil es un claro ejemplo de países de nuestra región latinoamericana en donde se investiga mucho. Hay muchos ensayos clínicos controlados que se han hecho en Brasil, en pediatría intensiva. Lo mismo pasó con otro outlier en África, pero que no debería llamar mucho la atención. Las dos potencias en África son Sudáfrica en el sur y Egipto en el norte. Bueno, ahí es donde más se investiga. Pero también Duffett y su grupo encontró que las colaboraciones y las conexiones entre los ensayistas, entre los investigadores que estudian estas cuestiones, están fragmentadas. Si ustedes ven, en cuanto a cantidad de ensayos clínicos, y la mayoría provienen, ya sabemos, de países ricos, pero además las conexiones y las conversaciones entre los investigadores es entre países ricos. Hay poca conversación entre países ricos
y países pobres, por lo menos en este análisis de PICU Trials que también publicó DAFET. Miren qué interesante además, o qué triste. A la derecha de la pantalla pueden ver lo que es el impacto, la carga de enfermedades. Esa página childmortality.org está muy buena. Hay muchos de los estudios del Global Disease Burden of Disease, o sea, un ensayo en una gran base de datos y estudios epidemiológicos gigantes, encuentran de qué es que se mueren los niños, ¿no? Cuáles son las causas de muerte de los niños, sobre todo en menores de 5 años, pero también en adolescentes, entre 5 y 19 años. Y si ustedes ven y correlacionamos en la base de datos, ¿qué es lo que hemos investigado? O sea, cuáles son los temas de investigación de todos los ensayos clínicos controlados. Obviamente, claramente no hay una correlación. Estudiamos mucho más sedación y analgesia, por ejemplo, que trauma. Ustedes ven, trauma, quemaduras, son causa principal de muerte en adolescentes y niños mayores. Está por lejos, es infrainvestigado. O sea que no hay una correlación. De hecho, hay un desacople bien clarito entre lo que investigamos en pediatría intensiva y de lo que se mueren nuestros niños. O los niños que, ¿no? Ahogamiento, obviamente diarrea. Lo digestivo tiene mucho más que ver con nutrición parenteral, más investiga que diarreas infecciosas, shock hipovolémico, etc. O sea que acá hay una mala noticia. El ejemplo que también lo había mostrado Marta Fett en el estudio del 2013 es que, por ejemplo, habíamos estudiado trastornos gastrointestinales, muchas veces inespecíficos o vinculados a la nutrición, en, en, en pediatría intensiva que trauma, 3 veces más. No estoy quitando ni desmereciendo la importancia que tiene la nutrición para pediatría intensiva, pero obviamente no puede estar tan arriba en términos de cantidad de investigación comparado con trauma. Por ejemplo, uno hurga en la base de datos y estudiamos mucho más, y hay trabajos brasileros que estudian mucho más la clorexidina, ¿tá? Que ventilación mecánica. Aunque ustedes no lo crean, sí es lo que muestran los datos de Mark Duffy. O fluidos, por ejemplo. Está mucho más estudiado la clorexidina y otros antiinfecciosos que obviamente están vinculados a farmacéuticas. Esto no es nuevo en pediatría intensiva, pero no escapa a lo que es la pediatría toda. En realidad hay estudios como este que les presenté acá, que lo hizo John Ioannidis, uno de los grandes médicos del siglo XXI, del siglo XX-XXI, investigadores, que su foco principal es investigar la investigación, es como una meta investigación, y lo que encuentran es que en realidad en pediatría también sucede, que hay muy baja correlación o moderada correlación entre la actividad de ensayo, en términos de actividad de ensayo clínico y qué es lo que se está investigando, y la carga de enfermedades. Este desacople obviamente no es lo deseable. Lo ideal sería estudiar las cosas importantes o más relevantes en términos de mortalidad. Otros datos medios crudos, medios difíciles, es que hay miles de niños. Por ejemplo, este análisis encontró que al menos hay 8.000 niños en este corte de tiempo que participaron en ensayos clínicos controlados, imaginen, ¿no? Muchas veces expuestos a algunas intervenciones, pero cuyos datos no fueron publicados nunca, o sea que fue una investigación frustra. Los que menos se publicaban y estos que se discontinuaron incluso en ensayos clínicos controlados, algo que éticamente es muy reprobable, eh, en pediatría es un hecho muy frecuente, ¿no? De a miles de niños quizás que participan en ensayos clínicos controlados de alguna manera de forma inútil o fútil. Muy triste. Otro dato, 95% de los niños, no solo que la mayor parte de los niños del mundo viven en países pobres, sino que la mortalidad infantil, mortalidad menores de 5 años, mejor dicho, el 95% de las muertes ocurren en los países pobres. ¿Sí? No es un dato menor. Aquí tienen y recuerdan los mapas Monti de dónde están los niños, dónde están los niños que se mueren, los que se van a morir antes del quinto cumpleaños. Bueno, están en los países que menos investigan, que menos invierten en investigación y desarrollo. Entonces, ahí yo empiezo también, y preparando esta clase, también empiezo a preguntarme, decir, che, este paradigma que estamos abrazando en algunos países con más recursos, como por ejemplo el mío, Uruguay, donde ya no se está preocupando mucho porque estamos viendo morbilidad, porque hay una mortalidad que pudimos bajar notoriamente. Tenemos en los países pobres, y ni siquiera Uruguay podría clasificar un país pobres en términos de PBI, pero bueno, supongamos que sacamos Uruguay, pero países como Bolivia, la morbilidad, pues digo Bolivia, digo Perú, digo regiones de Colombia, digo Brasil mismo, en términos de importancia y de relevancia de tema de investigación, están
tenemos que cambiar ya rápidamente el paradigma y empezarnos a fijar más en morbilidad o mortalidad, como están haciendo los países ricos. Yo creo que no. Todavía hay mortalidad para abatir mucho en nuestros países y también investigar para disminuir mortalidad. Entonces vamos a ver algunos de los desafíos que ya un poco estuve hablando. Primero, primero un tema de la cultura de investigación. La cultura, como en todo ámbito médico, hay una cultura médica de investigador, hay una cultura de investigación. Hay también fenómenos de parasitismo de investigación que no se puede ningunear en países pobres. Hay problemas con los comités de ética y también el idioma. Por eso, y no me parece que sea un tema nada menos. Vamos a ver algunos de estos. Jerry Zimmerman, un referente en Estados Unidos, y el resto de enormes investigadores de Norteamérica publicaron esto, ¿no? Y que está buenísimo el artículo. En 2016, hace casi 10 años, dijeron, bueno, la investigación debería ser un estándar de cuidado, o sea, ser parte de el quehacer clínico de los clínicos debería ser estar haciendo investigación. Pero claro, recordemos esta gráfica. Países como África, en América Latina y el Caribe, ¿podremos llevar esto tan fácilmente y decir, bueno, tiene que ser un estándar de cuidado de la investigación? No va a ser tan fácil, porque está muy estudiado en economía, de que la cultura y la economía se influencian una u otra. En lugares pobres hay menos cultura de investigación, o en realidad cultura general, ¿no? Educación, modos de relacionamiento, etcétera, va íntimamente ligado a economía y cultura. Entonces, si no tenemos fortaleza económica, si ninguneamos la economía como un gran determinante de lo que es la cultura, obviamente la investigación va a estar trunca. Entonces, en términos de paridad, ¿no? Lo que son las investigaciones, que incluso las investigaciones que surgen desde nuestros países pobres. Miren qué interesante esto. En realidad, es frecuente encontrar estudios que se han hecho en países pobres liderados por colegas que trabajan, investigadores que trabajan o que viven en países ricos, esto de parasitismo. Interesantemente, este artículo está muy lindo. En realidad, el autor principal, el primer autor, Chris Rees, es de un país rico, o sea, denuncia algo del cual él es parte del problema, digamos. O sea que el parasitismo no es nada, y en todos los ámbitos de la medicina, no solo pediatría, pediatría intensiva, es frecuente encontrar investigaciones en países pobres que ningunean a los autores o a los investigadores en términos de publicación. O sea, no es nada infrecuente el parasitismo. Vayamos al idioma. Estas slides están en inglés. Yo tuve que presentar en inglés, o me pidieron que las slides estuvieran en inglés, porque era el idioma oficial del Congreso. Y es medio loco, ¿no? Y hacemos un Congreso Mundial por primera vez en la América Latina, la buena noticia, y sin embargo, el 98% de los que pusieron ahí tenían que hacerlo en inglés. Y la mitad de los que asistieron al Congreso eran de habla hispana, la mayoría eran latinoamericanos. Entonces estábamos en México y teníamos que también hablar inglés. Y el idioma no es nada menor como traba para hacer investigación, porque la investigación termina con la publicación. Y este es un artículo que vamos a sacar en breve, ya fue aceptado por publicación, que hicimos con colegas investigadores latinoamericanos del ámbito de los cuidados críticos, en el cual encontramos que hay claro sesgo del lenguaje. Todo el que no tenga el inglés como idioma materno sabe lo que cuesta publicar, sabe lo que ningunean el tema de nuestro idioma a la hora de hacer revisión, por ejemplo, de nuestros artículos. Un poco jocosamente, pero es tragicómicamente, me encanta esta cita de un colega español, Antonio Herrera, que publicó hace más de 20 años que con el sistema presente, está muy vigente hoy en día, si Romeo y Julieta hubiera sido escrito por González en lugar de Shakespeare, este gran trabajo hubiera sido rechazado por las editoriales. Así que esto que es medio jocoso, créanme que es lo que sucede. Vayamos a la práctica de ya, bueno, pudimos superar algunas cosas, estamos haciendo investigación. Fíjense, yo fui parte, muchos colegas de Latinoamérica trabajamos en este estudio muy interesante, que está por terminar bueno, que ya fue publicado su protocolo, que está en preprint. Este es otro preprint, o sea, es otro análisis primario que está en revisión de pares sobre los desafíos que tienen los investigadores en estudios como el estudio Global Parity, que es un estudio observacional de muy bajo riesgo, y es observar lo que sucede, carga de enfermedad, no hay ningún tipo de intervención, sobre los niños, los hospitales, los centros donde trabajaron, y sin embargo parecen pesadillas lo que tienen que estar expuestos los investigadores en sus propios comités de éticas.
De hecho, creo que los comités de éticas en Latinoamérica, en muchas regiones, son uno de los principales obstáculos. No solo por lo que tardan, sino por lo que le exigen. Fíjense, hay algunos, hasta el 20% de los estudios, sobre todo este estudio, pero eran todos de países pobres, de países pobres, hasta el 20%, 2 de cada 10 les cobraba a los autores, a los investigadores, que por lo general como yo, ¿no? Que no cobramos un mango por hacer esto, más que nada, tenían que pagar para que los comités de ética evaluaran los protocolos de investigación, como si nosotros fuéramos parte de una farmacéutica que tuviera plata para hacer esto. Y eso no es la realidad. También muchos, en algún lugar hasta la mitad de los comités de ética exigían que los protocolos que estaban en inglés se tradujeran, y otra vez vuelve el tema del idioma, formalmente al español. O sea, imagínense los meses que tarda el proceso de aprobación. Después está todo lo legal, etcétera, etcétera. Así que muchas veces son pesadillas realmente y un gran obstáculo. Digo, para hacer 1, 2, 3 protocolos de investigación en un año es un trabajo que desmotiva mucho. Yo creo el estudio FIST que hizo Catherine Maitland, otra vez una autora de muchísimo prestigio, una gran investigadora británica que trabaja en África haciendo investigación, utiliza África como laboratorio básicamente, con eh, mucho dinero británico. Este es el paper más, capaz que con mayor influencia en lo que es no solo la pediatría intensiva, sino en cuidados críticos en general, que es el que demostró que los bolos de fluido hacen mal, y que no tener cuidado con los bolos fluidos es dañino para los niños. Bueno, ahora, alguien se puso, digo, nos pusimos a pensar de por qué fue el laboratorio África, y esto sigue sucediendo. De hecho, la propia Kate Maitland y su grupo hizo el estudio COAST, donde expuso una parte, ¿no? Una rama de investigación, expuso a los niños a hipoxemia, que estaban en África, y nosotros, en el estudio Best Trip Trial, que es un estudio de neuromonitoreo, ¿no? PIC versus no PIC, en Latinoamérica, se seleccionaron. Chestnut es el principal autor, que lo había hecho en adultos, no sé, no es ni siquiera pediatra intensivista, pero va a utilizar Latinoamérica en algunos países de la región para estudiar si es válido o no. ¿Qué beneficio agrega monitorizar PIC o no? La crítica es que ambos artículos, estos son dos ejemplos, uno que de alguna manera criticamos nosotros, no incluye dentro del protocolo de investigación ningún país rico, ningún niño de países ricos. De hecho, ellos mismos plantean que ningún comité de ética lo aceptaría en sus países. Lo interesante, poco, que hay un problema acá ético grande, de por qué, aunque sea pertinente la pregunta de investigación, los únicos lugares donde los niños que como participantes de estas investigaciones van a estar expuestos es en países pobres, nuevamente. Neurocríticos, high flow nasal cannula para el manejo de la hipoxemia en los niños con fallo respiratorio agudo en los países pobres se utilizan por investigadores de países ricos, que de alguna manera también es un tipo de parasitismo y un término que utiliza la OMS, que es el ethics dumping, que es el doble estándar de ética, ¿no? Si los sujetos de investigación en países, ya es bien conocido, los países nuestros son más vulnerables porque son niños con distinto terreno, con un sistema de salud más flaco, en el cual está menos protegido que en países ricos, bueno, pero siguen siendo mucho más expuestos que los niños de países más ricos. Esto es otro de los desafíos que tenemos. Un poco para ir terminando y viendo, o pensando en las soluciones para hacer, bueno, la solución podemos echar mano y que parece clara es que hay que invertir más, ¿no? Entonces vamos a pedir más dinero. Y lo otro, que para mí es la mejor combinación para hacer todo esto, es a través de la cooperación global de investigación para cambiar esta cultura de investigación en nuestros países. Lo primero, si uno le pregunta a los investigadores, la mayoría de los investigadores te van a decir que sí, que necesitamos dinero. Dinero para hacer los estudios, pero además para proteger nuestro tiempo, ¿no? La mayoría de los investigadores en nuestros países, yo, por ejemplo, gran parte de las cosas que hacemos de investigación las hacemos por fuera de nuestro tiempo de trabajo clínico. De alguna manera, hoy en día yo soy medio privilegiado porque tengo un trabajo en facultad, que mi carga horaria clínica no es tan pesada, pero no es la realidad de la mayoría de mí mismo hace un par de años. Entonces, lo primero que podemos hacer es tratar de pensar que incluso en los ámbitos universitarios tendría que haber tiempo protegido para que los médicos pongamos
podamos hacer investigación y también de los países. Pues, ¿no? Hay todo un capítulo entero de lo que se benefician los países por hacer investigación. De hecho, investigación y desarrollo son algo... pero bueno, lo económico está como una de las principales problemas. Ahora, hay cosas que no es solo pedir dinero, ¿no? Es pedir dinero o tener dinero, pero gastarlo mejor. John Ioannidis, Ian Chalmers, dos grandes popes, digamos, lo que es la medicina de la evidencia, ya encontraron que quizás el 85% de las investigaciones que hacemos es mal gasto. ¿Tá? O sea, todos los millones y millones de dinero son trabajos que muchas veces no se terminan, mostré algo de pediatría, que no terminan publicados, que ni siquiera muchas veces son siquiera relevantes. Así que hay que pensar muy bien y tratar de mejorar mucho en términos de eficacia de lo que pedimos. Cuando cuando se le pregunta a los investigadores de países pobres, estas son dos investigaciones que exploran estos temas, en realidad el tema de la cooperación surge espontáneamente. La gente quiere cooperar y quiere trabajar en grupo. Eso es algo que los países pobres necesitan y sabemos que necesitan. Ahora, trabajar y cooperar, y esto es otra charla que di también en el Congreso y que hay alguna en mi canal pueden ver y acceder, cooperación no es asistencialismo, no es ir a dar dinero, no, es crear las bases para que haya un cambio cultural y enseñar más que dar el pescado, enseñar a pescar, ¿no? Y son palabras medias, frases medio hechas, pero no dejan de ser muy ciertas. Así que no es ese asistencialismo. Para mí hay que hacer como este viejo disco de Cher, que es todo o nada, ¿no? ¿Qué podemos hacer? Y bueno, podemos hacer lo primero que yo recomendaría, de hecho soy parte del grupo, es primero ser parte del grupo va a hacer que tu investigación, que nuestra investigación sea mucho más, y acá está Matilde que me lo puede confirmar, va a ser mucho más válida. ¿Por qué? Este es un estudio, salió hace poco en Cuidados Críticos, en Critical Care, hace recientemente y que muestra que muchos resultados positivos en estudios monocéntricos, perdón, no logran, solo uno de cada 16 terminan siendo replicados en estudios multicéntricos. O sea que podremos hacer estudios pilotos, clínicos, ensayos clínicos, sin ni que hablar controlados pilotos, pero siempre hay que ir a multicéntrico y tratar de testar las hipótesis que surgieron o las buenas noticias que surgieron de los estudios monocéntricos. Esa no es una realidad en pediatría intensiva, por lo menos hasta el día de hoy. El 80% de los estudios son de un solo centro. La mayoría de los centros no tienen, la mayoría de los estudios, perdón, y de los ensayos clínicos controlados, vuelvo a felicitar y agradecer a Gibbons, a Mark Duffett, etcétera, no son multicéntricos, o sea que hay mucho camino por recorrer. ¿Sí? Es conocido que la mayoría de estos estudios pilotos no progresan, o sea que los estudios pilotos que se hacen en uno o dos centros, que se tratan de testar, de generar, de ver cuál es el tamaño del efecto de la intervención, etcétera, nunca terminan progresando a estudios multicéntricos. Creo que porque la época de las redes de cooperación en investigación son más recientes. Vuelvo y termino esta charla, y terminé esta charla sacando a luz este concepto que venimos acuñando hace unos años ya en Latinoamérica, en que nadie es mejor que cuando estamos todos juntos, y el rol que cumplen las redes de colaboración pediatría intensiva. Es la mejor herramienta, sin duda, es una herramienta que ya está funcionando, que está siendo probadamente y autorizadamente eficaz en términos de investigación, así que me parece que es el camino para seguir haciendo. ¿Cuáles son mis mensajes finales? Para no aburrir más, es primero que hay un gran desacople entre lo que son los ensayos clínicos en pediatría intensiva y la carga global de enfermedades en pediatría, que hay que seguir el dinero y ver dónde está, dónde invierte para saber, tratar de ver, revisar estas tendencias en un tiempo, que necesitamos mejor investigación, necesitamos investigación que sea mejor, más adecuada, más adaptada a nuestras realidades en países pobres y que es clave generar la cooperación internacional en términos de ensayos clínicos para poder avanzar. Si querés ir rápido, anda solo, pero si querés ir lejos, ve unido o acompañado. Esto es un enorme mensaje, esto es un proverbio africano que siempre cito, parece que es un poquito el mensaje final de mi charla. Bueno, eso era lo que le quería compartir. Suscríbanse al canal, por favor, denle un like, hagan comentarios, lo comentamos, voy a divulgarlo en mis redes, pero bueno, la idea de esto es reflexionar en conjunto, acercar lo que estuvimos conversando en México con muchos colegas. Bueno, lo dejas con Matilde. Chao. Chao. Lo dejamos con Matilde, nos vamos a ver alguna peli o algo. Bueno, será hasta la próxima. Chao, chao.